¿Por qué nosotros no creemos que María sea corredentora de la salvación del género humano? ¿Por qué primeramente se cree, o ciertas denominaciones o organizaciones creen que es corredentora? La razón por la que se cree eso es porque se dice que si la sangre de Cristo Jesús es la que nos limpia, nos purifica, nos cambia, es la que perdona nuestros pecados, es la que nos redimió, entonces esa sangre Jesús la tomó de María, y al tomar esa sangre de María, automáticamente está participando María en la redención del género humano. Esa es la enseñanza que se presenta. ¿Por qué razón? Porque se dice que si María no le hubiera dado la sangre a Cristo, entonces Él no podría haber redimido a la humanidad. Nosotros nunca hablamos mal de María, aquella joven que fue una virgen y que fue usada como un vaso, pero entendemos que la gloria y la honra por la salvación solamente la merece Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Solamente Él, porque nadie más puede recibir ese crédito, esos méritos que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora, hemos estado hablando de la simiente de Dios, la semilla de Dios. Hemos estado hablando de esa simiente que es la que salvaría, redimiría a la humanidad. Comenzamos mirando esa simiente por allá en Génesis 3:15 y nos venimos a través de la escritura mirando esa simiente a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, del pueblo de Israel. Miramos esa simiente en profecía en Apocalipsis 12 y miramos esa simiente desarrollándose hasta el cumplimiento del tiempo cuando vino a manifestarse. Ahora vamos a continuar y vamos a mirar un poquito más a fondo esa simiente maravillosa, la simiente de Dios. Cristo Jesús es la simiente de Dios, es decir, es la descendencia, si usted quiere llamarle, es la semilla de Dios. Ahora, humanamente hablando, para que un niño nazca se necesitan dos cosas. Se necesita el semen, la semilla, la simiente del hombre, y se necesita también el óvulo de la mujer. Cuando se unen, ¿verdad?, lo que es el óvulo de la mujer con el semen del hombre, entonces ahí comienza la formación de una criatura. Pero si no hay el óvulo de la mujer o si no hay la simiente del hombre, entonces es imposible que se forme una criatura. Hablando de Cristo Jesús, mis hermanos, humanamente se necesitaría que pudiera haber una semilla, el semen humano, para poder engendrar una criatura. Por eso cuando el ángel vino a María y le dijo: tú has sido escogida, has hallado gracia para ser la madre del Salvador del mundo, es decir, para ser la madre de aquella humanidad que el Dios mismo de los cielos tomará para manifestarse en esta tierra. Entonces ella dijo: ¿y cómo será esto si no conozco varón? ¿Cómo voy a poder dar a luz un hijo si no he estado unida con ningún hombre? María entendía el orden humano. María entendía que bajo el orden humano era imposible que ella pudiera concebir lo que no había sido engendrado en ella. Nadie puede concebir lo que no ha sido engendrado en una persona. Entonces el ángel le respondió: no te preocupes, lo que va a suceder en ti no viene bajo el orden humano, es decir, no va a ser intervención de un hombre, no va a ser intervención de un semen humano uniéndose a ti, viniendo a ti, depositándose en ti. No, va a ser algo más poderoso que el semen humano. Va a ser el semen de Dios, y el semen de Dios es la palabra de Dios que crea, que forma, que hace. La palabra creadora, esa es la semilla de Dios. Es la manera como Dios engendra, es la manera como Dios hace las cosas. ¿Sí me comprende, mi hermano? Entonces no es como que Dios, ¿verdad?, tuvo una relación íntima con María como un hombre tiene una relación con una mujer, porque en veces eso es lo que se piensa, como que un ser espiritual, Dios es espíritu, dice su palabra, ¿verdad? Como si Dios literalmente se haya acercado a María para tomarla como su mujer. De ninguna manera sucedió algo así. La Biblia dice, cuando le preguntaron al Señor: oye, Señor, mira, acá hay una mujer que tuvo
tuvo un esposo y se murió, y se casó con otro y se murió, y se casó con otro y se murió. Tuvo 7 esposos y al final también murió ella. Y en la resurrección, ¿con cuál se va a casar? ¿Cuál va a ser su esposo si se casó con tantos? Y les dice: ignorantes, no conocen las escrituras y no entienden el poder de Dios, que no entienden que en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento. Seremos como los ángeles, seremos espíritu, y ya no será carne y sangre como lo que hay en esta tierra. Será una naturaleza diferente y no se necesitará ni la carne ni la sangre, ni habrá tal relación como lo hay en esta tierra. Dios es espíritu, y cuando Dios se acercó a María, cuando el ángel le dijo: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, por lo tal el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, no estaba diciéndole que Dios se iba a acercar a tomar a María como si fuera un hombre tomando a una mujer, para de esta manera engendrar un hijo, literalmente de esa manera. Dios no engendra de esa manera, Dios no deposita su semilla de esa manera. Dios engendra, una vez más repito, a través de su palabra. La palabra de Dios es poder. Él habla la palabra y la palabra crea, la palabra forma. De la nada vienen a existir las cosas que no existían, de la nada vienen a formarse las cosas que no eran, porque la palabra de Dios tiene poder en los cielos y en la tierra, en el vientre y en cualquier lugar. La palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta mañana. La simiente que engendró a Cristo es la misma simiente que nos engendró a nosotros, espiritualmente hablando. ¿Sí me comprende? Solo que a Cristo no fue nada más espiritualmente hablando. A Cristo fue físicamente y espiritualmente. Fue de las dos maneras. Pero nosotros físicamente nos engendró una simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? La simiente corruptible es la simiente humana, es la simiente del hombre, es la semilla del hombre. Cuando el hombre es engendrado, usted y yo, literalmente, humanamente, somos engendrados por una semilla, una simiente corruptible. Por eso es que morimos, por eso es que nos cansamos, por eso es que esta carne se duele, por eso es que caminamos en este mundo y un día vamos a desaparecer físicamente hablando, vamos a morir y se va a convertir en polvo nuestra carne, porque es una simiente corruptible. Pero la simiente que había en Cristo no era corruptible. Por eso aún estaba escrito que su carne no miraría corrupción, porque se levantaría al tercer día para triunfar sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre todo lo habido y por haber, sobre principados, sobre todo lo que hay. Él triunfó a través de su muerte, porque resucitó. Aún la misma muerte no pudo retener al Señor de gloria. Se levantó con poder, se levantó con autoridad, porque Él sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta mañana. Aleluya. Oiga bien, el versículo 1 que leímos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quiere decir que el mismo verbo, la misma palabra, es el mismo Dios que vino a manifestarse en carne, porque en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hermano, ¿y aquella carne de dónde se formó? ¿De dónde salió esa carne? ¿Usted cree que para Dios es imposible formar una carne? Es decir, ¿usted cree que para Dios es imposible formar una naturaleza humana? Para Dios no es imposible. Dice: aquel verbo fue hecho carne. Se transformó el verbo en carne. El mismo verbo tomó forma de carne.
Amén. No está diciendo que alguien vino a darle vida a ese verbo. Alguien vino a darle existencia a ese verbo. Por eso nosotros no creemos que María es la madre de Dios, como se dice también por ahí. Nosotros creemos que es la madre de Jesús, es decir, de aquella humanidad la cual se manifestó, la cual dio a luz. Pero el verbo, la palabra, existía mucho antes de que María existiera, antes que Abraham fuese. Y yo soy, dijo el Señor, porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad. En el principio era el verbo, y ese verbo era con Dios, y ese verbo ya era Dios desde un principio. No vino a ser Dios apenas cuando se manifestó en la tierra. Él ya era Dios desde la eternidad. Aleluya, desde la eternidad. Por eso dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. La palabra era una con Dios, una misma cosa, una esencia. Así como tú y tu palabra son una cosa, sale de ti tu palabra. Eres lo mismo que tu palabra, una esencia fundida. ¿Me explico, mis hermanos? Pero aquella palabra dice que se hizo carne, tomó forma de carne. Dice: aquel verbo fue hecho carne. Nosotros, como hijos de Dios, somos una réplica de Cristo en cuanto a la manera como fuimos engendrados. Es decir, Cristo fue engendrado y por el Espíritu de Dios, y nosotros también somos engendrados por el Espíritu de Dios. Vamos a mirar en un momentito más algo muy hermoso, pero le voy a adelantar un poquito. Dios solamente llama suyo lo que su espíritu engendra. Lo que su espíritu no engendra, Dios no lo reconoce como hijo suyo. Hay muchos que pueden ser creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios solamente los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios, solamente los que hemos recibido a Cristo en el corazón, solamente los que hemos creído en el Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Esos son los hijos de Dios. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Por tanto, a todos los que le recibieron les dio potestad, les dio el derecho, un derecho que no teníamos, un derecho que no merecíamos. No éramos hijos de Dios, sino que cuando creímos nos dio el derecho, la potestad, la libertad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, no por la carne, sino por el Espíritu que mora en nosotros, sino por el Espíritu que ha engendrado una nueva naturaleza en nosotros. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Dale un aplauso al Rey. Nosotros, como Cristo, no fuimos engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estoy hablando de nosotros en cuanto a la naturaleza espiritual de la cual gozamos en este día. En cuanto a la carne, sí fuimos engendrados por voluntad de varón. Fue nuestro padre, fue nuestra madre. Fuimos engendrados por carne y sangre. En cuanto a lo terrenal, en cuanto a nuestro cuerpo humano, pero no en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la nueva criatura que hay en nosotros. Pues Cristo, siendo el auténtico Hijo de Dios, Él no necesitó carne y sangre humana, sino que Él, la misma palabra, el mismo verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque, repito, los hijos de Dios no son engendrados ni por carne ni por sangre. Amén. Vamos a adelantarnos en el tema y vamos a mirar un poco más a fondo esto. Vamos a la palabra. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice, siendo renacidos
porque es un segundo nacimiento el que tenemos. Es una segunda vez que hemos nacido, siendo renacidos, volviendo a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué es que no podíamos nacer o renacer de la misma simiente que nacimos un día? Créame, mi hermano, que si usted y yo volviéramos a nacer humanamente, volveríamos a ser los mismos pecadores que somos o que fuimos en tiempo pasado. ¿Sí me comprende? Porque aunque tuviéramos la oportunidad y la capacidad de volver a nacer humanamente, que sabemos que no se puede, pero aún si tuviéramos esa oportunidad, volveríamos a ser los mismos pecadores. Porque la simiente que nos engendró es una simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? La simiente corruptible es la simiente de Adán. Desde Adán hasta nuestros abuelos, padres, y ahí viene la descendencia. Esa es la simiente corruptible. La carne, la sangre es simiente corruptible. Si Cristo hubiera participado de la sangre de María o de Adán o de José o de algún hombre o de alguna mujer, traería la simiente corruptible, porque la simiente humana terrenal es simiente corruptible, pero hay una simiente que es incorruptible. Esa es la palabra de Dios. Esa no se corrompe, pasen los años, pasen los siglos, esa no se corrompe. El cielo y la tierra puede pasar, pero mi palabra permanece para siempre, dice el Señor. Es pura, es limpia, es santa. Esa simiente es la única que tiene poder, aleluya. Nosotros, como seres mortales, humanos, terrenales, necesitábamos una simiente superior a la carnal, terrenal, animal y diabólica, como la llama la palabra de Dios, que es la simiente humana, la simiente corruptible, que es esa descendencia humana, esa carne y sangre humana, esa línea que traemos humanamente. Necesitábamos algo superior, porque esa carne quedó vendida al pecado, quedó vendida a la maldad, y necesitábamos algo más fuerte para superar todo eso. Y Dios dice que buscando en la tierra a un justo, no halló a ninguno. Buscando a alguno que hiciera el bien, que pudiera hacer un cambio, no encontró a nadie. Por tanto dijo: entonces yo mismo descenderé. Si no hay nadie, yo mismo iré y los salvaré, y yo mismo tomaré una naturaleza humana y me manifestaré como hombre para redimirlos, para alcanzarlos, para restaurarlos, para salvarlos, para que sean bendecidos. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Entonces no podíamos nosotros ser engendrados por una simiente corruptible, porque no cambiaríamos. La única razón por la que tú y yo cambiamos es porque la simiente santa de Dios ha llegado a nosotros. Esa es la que nos cambia, la que nos transforma, la que nos enseña una vida diferente, la que nos da un sabor diferente, la que nos permite saborear lo espiritual, gozar lo espiritual, porque por naturaleza la simiente terrenal no le haya sabor a lo espiritual. No le haya sabor a lo espiritual. Es como que la simiente terrenal es como un lobo, y la simiente espiritual es como una oveja. Uno es carnívoro y el otro es herbívoro. El lobo quiere carne, se alimenta de carne y se goza con la carne. Esa es nuestra naturaleza humana. La otra es la oveja, que desea los pastos verdes y las aguas tranquilas. Y de repente anda la naturaleza humana carnal, la simiente terrenal, buscando satisfacerse, y es cuando corremos el riesgo de desviarnos. Pero si alimentamos la naturaleza divina, es decir, a esa oveja que hay en nosotros, esa oveja va a crecer fuerte y firme y va a recrearse en aguas tranquilas, en pastos verdes, en bendiciones especiales. Dios ha hecho un cambio en nuestra vida y ahora podemos gozarnos con las delicias espirituales que antes no le dábamos sabor. Vamos a continuar. Si tú y yo no nacimos de nuevo de simiente corruptible, ¿cuánto más Cristo?
que es la perfecta simiente de Dios, tampoco nació de simiente corruptible. No tomó de la simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible. Vamos a avanzar. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo mismo que Pedro estaba diciendo, es lo mismo que dice el Señor a Nicodemo. Y le pregunta a Nicodemo: ¿cómo voy a nacer por segunda vez? ¿Acaso me voy a meter al vientre de mi madre y nacer? El Señor le dice: mira, Nicodemo, aunque hicieras eso, no cambiaría tu vida. Aunque hicieras eso, seguirías siendo el mismo hombre, el mismo pecador. Aunque nacieras de nuevo físicamente, crecerías siendo el mismo hombre. No cambiarías, porque traes la misma simiente. Pero le dice: tienes que nacer no de la carne, no de lo físico. Ya naciste de esa simiente corruptible. Ahora tienes que nacer de una simiente incorruptible. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que nacer por la palabra de Dios y la obra del Espíritu de Dios en tu vida. Tiene que haber una obra de Dios en tu corazón que te cambie, que engendre en ti una nueva naturaleza. Y le dice el versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Oiga bien esto. Dice el Señor: Nicodemo, oye bien, lo que es nacido de la carne, carne es. Carne quedará, carne permanecerá, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu Santo es. Quiere decir, mis hermanos, que nosotros muchas veces estamos queriendo cambiar las obras de la carne en obras bonitas, buenas, como que las queremos adornar, las queremos arreglar, las queremos justificar. ¿Cuántas veces, hermano, estamos practicando obras de la carne y como para que no se miren tan feas, las queremos adornar, arreglar y poner de una manera muy bonita, las presentamos muy bonitas? Decimos una mentira y decimos: era una mentira blanca, piadosa, ¿verdad? No era una mentira mala, la intención no era mala, era una buena intención con lo que dije aquello. Y comenzamos a disfrazar las cosas. Pero es como si usted tomara un puerquito y por el hecho de que lo agarre, lo lave, lo bañe y le ponga perfume y un moñito, y ya diga que ya dejó de ser puerquito. Su naturaleza, su instinto es de puerquito, y en cada momentito que tenga una oportunidad se va a ir a tirar al lodo y a gozar revolcándose en el lodo. Cuando nosotros queremos adornar esta naturaleza humana y la queremos traer a la iglesia con corbatita y con saquito, voy a sentarla ahí para que se mire muy cristianita. Pero si no hay un cambio allá adentro, sigue siendo el mismo puerquito, solamente bañadito y cambiadito. Lo que necesitamos es un cambio de lo más íntimo del corazón, una transformación interna de lo más íntimo de nuestro ser, para que Dios sea el que haga algo real. Hay lugares, hay iglesias donde se termina convirtiendo más en un lugar
religioso que en un lugar espiritual donde se alaba a Dios, porque todo es apariencia. Voy a aparentar, tengo que hacer esto para que los hermanos me miren bien, tengo que hacer esto para cumplir con la iglesia, con la denominación. Hermano, en el camino del Señor es más que cumplir con un hombre, con una iglesia, con una denominación. Acá el trato no es con un hombre, el trato es con el Dios de los cielos, delante del cual estás. Él es el que quiere tratar contigo, Él es el que quiere obrar en tu vida, Él es el que quiere glorificarse en tu vida, Él es el que quiere hacer algo especial en tu corazón. Él quiere hacer algo especial. Entonces, hermanos, no cometamos ese error. Dice el Señor: lo que es nacido de la carne, carne es. Aquellos deseos. Señor, pero mira, si hago esto, Señor, mira, conocí un compañero allí fuera de la iglesia, en la calle, en el trabajo, pero mira, me lo voy a ganar para ti, Señor. Lo que es de la carne, carne es. Y al rato van a venir las consecuencias de aquello. Porque lo que Dios no cambia, por más que tú quieras cambiar, jamás lo podrás cambiar. Solamente hay uno que tiene poder para cambiar. Ese es el Dios de los cielos, el que tiene poder, el que tiene toda potestad en los cielos, en la tierra, en la vida de los hombres. Es el único que tiene poder para hacer una diferencia. Aleluya. Para hacer una diferencia. Entonces dice el Señor: Nicodemo, entiende esto, lo que es de la carne, carne es. No importa cómo lo disfraces, no importa cómo la adornes a la carnita. En veces la adornamos tan bonita, la presentamos tan bonita, ¿verdad? Que parece un cristiano de los más santos. La vestimos y la adornamos, pero por allá adentro solo Dios sabe lo que traemos, solo Dios sabe con lo que batallamos. Y en momentos nos conformamos con la apariencia y creemos que con la apariencia ya estuvo todo. Y no es así, mis hermanos. Es mejor abrirle nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, aquí estoy y tú me conoces tal como soy, tal como vengo. No te quiero esconder nada. Ayúdame, Señor. Estoy aquí porque no puedo con esto. Ando batallando, Señor, en mi corazón con cosas que no te agradan. Ayúdame, Señor. Cámbiame, Señor. Cambia mi vida. Cambia mis instintos. Cambia mis deseos. Cambia mis pensamientos. Cambia mi caminar. Cambia mi vivir, Señor. Solamente tú puedes hacer un cambio en mi vida. Aleluya. Solamente tú, Señor. Solamente tú. Entonces Dios dice: lo que es de la carne, carne será. Un lobito, aunque lo agarres de cachorrito y te lo lleves a la casa y lo trates de domesticar, terminará comiéndose las gallinas, terminará ahí dañándote. ¿Por qué? Porque su instinto natural saldrá tarde o temprano. Es su instinto. La naturaleza humana por naturaleza se mueve de esa manera. Y así mismo dice: lo que es del Espíritu, Espíritu es. Quiere decir que cuando Dios hace una obra en el Espíritu, cuando por su Santo Espíritu hace una obra en tu vida, no habrá diablo, ni prueba, ni hombre, ni mujer que pueda deshacer esa obra que Dios ha hecho. Cuando Dios hace una obra real, nada ni nadie podrá deshacer lo que el Dios de los cielos ha hecho en la vida del hombre. Por eso su palabra dice que lo que es de Dios permanece y lo que es del hombre se desvanece. Lo que es de Dios se mantendrá vivo todo el tiempo, porque Dios es el que lo ha hecho. Y como Él es eterno, aquella obra es eterna. Como Él es real, aquella obra es real. No estoy diciendo que no haya errores, sí, pero cuando hay obras reales, aquella obra permanece. El diablo te querrá desviar, pero la obra de Dios te jala al camino del Señor. La tentación, el peligro te querrá apartar, pero es más poderosa la simiente de Dios que está en tu vida para redarguirte, para hacerte reflexionar y traerte de rodillas, arrepentido, a los pies del Señor. No te podrás zafar de la mano del Señor cuando realmente ha habido una obra de Dios en tu vida. Oh, mi hermano, créeme que cuando ha habido una obra real de Dios en un corazón, ese corazón
aunque su carne le diga: ya no sigas, mira que esto, mira que el otro, mira que lo que te hicieron, mira lo que dijeron de ti, mira aquí, mira allá, olvídate, ya no sigas. Aunque tu carne te jale desanimada y angustiada, diciéndote: ya no sigas. Tu carne dirá: sí, es cierto, ya no voy a seguir, pero allá dentro de ti habrá algo. Dijo Jeremías: había un fuego metido en mis huesos, traté de sufrirlo y soportarlo, pero no pude. Señor, fuiste más fuerte que yo y me venciste, me trajiste de rodillas una vez más a tus pies, porque poderoso es el que ha hecho la obra para terminarla hasta el día de su venida. Eso dice su palabra. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta mañana. Dale un aplauso al Rey. Una obra real, nadie la deshace. Nadie la deshace. Una obra de Dios, nadie la deshace. Nadie ni nada. Hermano, pero es que mire lo que yo he pasado. No importa lo que hayas pasado. Si la obra fue de Dios, permanecerá. Si solamente fue una emoción, posiblemente se desvanecerá como ese fuego que desaparece. Pero las obras de Dios permanecen. Pasan los días y los años a través de luchas, pruebas y tribulaciones, decepciones humanas, problemas aquí, problemas allá. Pero cuando te ha engendrado el Espíritu de Dios, algo allá en lo íntimo no te dejará quieto. En medio de las noches te inquietará, te dirá: levántate, sigue adelante. Tú no naciste para estar en esta vida. Querrás regresar a tu vida antigua y ya no te sentirás cómodo. Dirás: ya no me siento cómodo aquí, ya no me identifico, ya no quepo en este ambiente, ya no es lo mismo. Claro que ya no es lo mismo, porque el Dios de los cielos ha tocado tu vida, y una vez que el Dios de los cielos toca tu vida, ya nada puede ser igual, ya nada puede ser igual, ya nada puede regresar a ser igual, porque la mano de Dios ha llegado sobre tu vida. Ahora las cosas cambiaron. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey. Dale ese aplauso al Rey. Dios dice a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de adentro, tienes que nacer de lo íntimo de tu ser, y no por una obra humana, sino por una obra espiritual, por obra del Espíritu Santo de Dios, por obra de la palabra de Dios. Y entonces lo que el Espíritu hace, eso permanece. Lo que es de la carne, carne permanecerá, pero lo que es del Espíritu, Espíritu será. Permanecerá aquella obra, permanecerá. No fue carne ni sangre. Las obras de los hombres se acaban, mis hermanos. Las imposiciones de los hombres se acaban. Cuando tú simplemente haces algo por complacer a un hombre, eso se desvanece y se acaba. Pero cuando es Dios tratando con tu vida, cuando es Dios obrando en tu vida, cuando es Dios trabajando en tu corazón, esa obra no se acabará. Vayas a donde vayas, te muevas de país, te muevas de nación, te muevas de iglesia, vayas a donde vayas, esa obra permanecerá, porque no fuiste producto de obra de hombre, sino que fuiste producto del Dios de los cielos, de la obra del Dios Altísimo, y permanecerás. Aleluya. Permanecerás. Vamos a la palabra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Solamente hay un antídoto contra el pecado. Solamente hay un antídoto que nos puede libertar, que nos puede redimir, que nos puede sanar de todo lo malo, y esa es la simiente de Dios. La simiente de Dios. ¿Qué es la simiente de Dios?
la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice Juan aquí en este pasaje: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todos pecamos de una o de otra manera, porque la palabra dice que el que dice que no ha cometido pecado es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Pero dice: no practique el pecado, es decir, no termina enredado en el pecado. ¿Por qué razón? Porque la simiente de Dios le redarguye, lo arranca, lo jala, lo inquieta. Está queriendo desviarse el hombre, está queriendo desviarse. Y de repente su mente se está desviando, de repente sus sentimientos, sus emociones, su corazón se está desviando. Pero el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, es la que está ahí, hablando, jalándolo, diciéndole: no es por ahí, es por acá, es por acá, es por acá. Párate en los caminos y pregunta por la senda antigua. Vuelve al camino, dice el Señor, vuelve al camino. Entonces la simiente de Dios es la que nos guarda, es la que nos limpia, es la que nos ayuda. La simiente de Dios, cuando uno peca, es porque hace a un lado la simiente de Dios, es porque hace a un lado la palabra de Dios, es porque hace a un lado el Espíritu de Dios. Porque mientras tú estés agarrado de la palabra, el diablo no tendrá acceso a tu vida. Por eso dice: todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios permanece. Quiere decir que la simiente de Dios no debe de estar en nosotros un ratito nada más. Debe de permanecer en nosotros, debe de permanecer. Dijo Josué, le dijo Dios a Josué: vas a meditar de día y de noche en este libro, vas a meditar de mañana y de tarde, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Aprende, dice, a meditar en la palabra de día y de noche. Meditarás en él, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, mis hermanos, la simiente de Dios es la palabra, es el Espíritu. Entre más tienes una intimidad y más fluye en ti la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, créeme que cada día mirarás el pecado más lejos y más lejos de ti, y más fácil para vencerlo. ¿Por qué? Porque no serás tú, será la simiente de Dios en ti, será la palabra de Dios en ti la que le aplastará la cabeza a la serpiente. Recuerde que Dios le dijo a Eva: tu simiente le aplastará la cabeza a la serpiente, tu simiente destruirá la simiente del pecado. La simiente del pecado fue sembrada en nosotros, en nuestra carne. ¿Sí me comprende? Pero la simiente de Dios es sembrada en nuestro espíritu, para que por medio del Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dijo el Señor. Esa simiente te la ha dado Dios para que venzas, para que triunfes, para que hagas morir lo terrenal en tu vida. Entre más te llenas del poder de Dios, más muere en ti lo terrenal, más muere en ti lo carnal, más muere en ti lo humano, y más vive lo celestial. Aleluya. ¿Me explico, mis hermanos? Amén. Vamos a la palabra. 1 Corintios 15, versículo 45 al 49. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Explica la diferencia de los dos seres, los dos primeros hombres, por así decirlo. ¿Por qué los dos primeros hombres? ¿Por qué le llama el primer Adán y el postrer Adán? Porque son los únicos dos seres
que vinieron bajo una intervención divina. Es decir, Adán no tuvo padre, no tuvo madre. Cristo tampoco, hablando en cuanto a la realidad de su formación, no participó, no tomó de aquella compostura humana. Adán fue formado del polvo de la tierra. Cristo Jesús fue formado en el cuerpo, en el vientre de María. Pero vienen de la misma línea. Y dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces miramos que Adán, cuando fue creado, Adán era perfecto. Adán no era un pecador, era perfecto. Dios lo creó perfecto, no había pecado en él, no había pecado en el huerto. Era perfecto en la voluntad de Dios completamente. Así estaba Adán, así como Cristo. Son los únicos dos hombres que entraron en esta tierra en perfección, sin conocer el pecado, sin tener el pecado en su ser, sin venir de una simiente corruptible. Tanto Adán como Cristo. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces no había una simiente corruptible en ellos. Por eso habla del primer Adán y del postrer Adán. Dice, pero había una diferencia. El primer Adán era alma viviente, mas el postrer Adán espíritu vivificante. ¿Qué significa eso? El primer Adán se movía por los sentimientos de su alma. Se movía por su alma, emociones, pensamientos, sentimientos, deseos. Pero el postrer Adán no se movía por sus sentimientos, emociones y su alma, sino que era el mismo Espíritu de Dios ahí moviéndose en aquella naturaleza humana. Era el Espíritu de Dios el que tenía el control de aquella naturaleza. ¿Sí me comprende, mi hermano? Entonces, cuando nosotros miramos la falla, el fracaso de Adán, del primer Adán, miramos que él se dejó mover por sus sentimientos, se dejó mover por sus gustos. Pero Cristo Jesús nunca se dejó mover por sus gustos. Cuando vino el tentador a tentarlo, él solamente le dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Escrito está, no a tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y solo a él le servirás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En todo se apoyaba en la palabra de Dios, porque no era una alma simplemente la que movía aquella naturaleza. Era el Espíritu de Dios, el Espíritu vivificante movía aquella naturaleza humana. Por eso dice la palabra que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, porque el Señor es el Espíritu, aleluya. Él es el Espíritu, porque ahí estaba el Espíritu vivificante en Cristo. Me explico, mis hermanos. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Primero fue Adán, lo terrenal. Después vino Cristo, que fue lo espiritual. Asimismo pasó en nosotros. Primero vino el hombre carnal, la naturaleza humana. Fuimos engendrados por una naturaleza humana, por una simiente corruptible. Después vino lo espiritual. Fuimos engendrados por una naturaleza divina. ¿Sí me comprende? Entonces nosotros reflejamos tanto a Adán como a Cristo en nosotros. Adán refleja, simboliza la naturaleza caída, de donde heredamos el pecado y todo lo malo que hay en nosotros. Pero Cristo refleja la naturaleza divina. El postrer Adán, que es el Señor, dice, y como trajimos por mucho tiempo la imagen del terrenal, así traeremos la imagen del celestial. Quiere decir que si por muchos años trajiste la imagen del borracho, del maldiciente, del enojón, del iracundo, de todo aquello, dice el Señor, ya córtale a esa imagen. Ya tienes una nueva imagen que reflejar. Es la imagen de tu Señor, de tu Salvador. Tienes que reflejar la nueva imagen de Cristo Jesús. Lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que no ha sido engendrado por carne y sangre, sino por el mismo Dios, por su palabra, por su Espíritu, aleluya. Amén. Si alguien dice, hermano, entonces ¿de dónde tomó a Cristo la sangre que tenía, la carne que tenía? Yo le preguntaré, ¿de dónde tomó Adán la sangre que tenía y la carne que tenía? Si vienen de la misma prácticamente de la misma línea. Por eso habla del primer Adán y del postrer Adán, el primero y el segundo.
Si el primer Adán, que era terrenal de la tierra, no necesitó carne o sangre de una simiente humana, el mismo Dios se la dio, cuánto más el postrer Adán, que era el mismo Dios de los cielos, el mismo Verbo encarnado, iba a necesitar la ayuda de una simiente corruptible de esta tierra. Toda la simiente de esta tierra es corruptible. Fuese Pablo, fuese Pedro, fuese Abraham, fuese María, fuese Sara, fuese quien fuese, los hijos humanos que engendraron fueron de simiente corruptible porque todos murieron. Pero la simiente incorruptible es Cristo Jesús. Es su palabra, es su espíritu. El Verbo hecho carne habitó entre nosotros. Vamos a la escritura. Lucas capítulo 3 versículo 38. Aquí vamos a mirar la genealogía de lo que son la línea de los hombres desde el tiempo antiguo, ¿verdad? Y vamos a mirar terminando con Adán, ¿verdad? Así es como termina esta porción. Vamos a mirar Lucas capítulo 3 versículo 38. Hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Si usted comienza a mirar desde el versículo 23, dice Jesús mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según la carne de José, hijo de Eli. ¿Por qué no dice hijo según la carne de María? Dice hijo según la carne de José. Primeramente porque está fundamentando que esta bendición no era algo literal, porque José no tuvo nada que ver en esto. ¿Sí me comprende? José no tocó a María para nada antes de que Jesús naciera. Entonces, si María hubiera sido la que trajera esa simiente, entonces tendría que decir la genealogía de la siguiente manera. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de María. ¿Sí me entiende? Eso es lo que tendría que decir. Pero ¿cómo es que la Biblia dice hijo según la carne de José? Si José sabemos por la misma escritura que no tuvo nada que ver en lo que fue el engendramiento de Jesús. No tuvo nada que ver, pero se le da el crédito a José. ¿Por qué razón no se le dio a María el crédito, sino que se le da a José? Primeramente porque nos está dando un fundamento, que aquí la promesa no era conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El hombre es el que traía la descendencia. La simiente venía del hombre, por eso dice de José, no de María, porque la mujer no tiene semilla en sí misma para poder engendrar. Ella solamente concibe, pero no puede engendrar. Entonces, cuando miramos que la palabra le da el crédito a José y no a María, se lo está dando a José, aunque entendemos que tampoco José lo merece, porque José no tocó a María, ni hubo ni lo más mínimo de la sangre de José en Cristo Jesús. ¿Me explico? Pero ¿por qué dice hijo de José entonces? Porque era la promesa de David. Conforme a esa descendencia, José era hijo de David, venía de ese linaje, de esa descendencia, y de ahí tenía que nacer el Salvador conforme a esa promesa. Pero no significa que tomó carne o sangre de él o de ella. Por eso dice hijo de José, y nos da a entender aún cuando dice hijo de José, que esto vino a ser el cumplimiento de una promesa espiritual y no de una obra humana. Porque, le repito, todos sabemos que José no tuvo nada que ver con María en cuanto al nacimiento de Jesús. Amén. Entonces, veamos eso una vez más. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José según la carne. Por eso dice hijo según se creía de José, porque la verdad es que era el mismo Hijo de Dios. Era el mismo Cristo maravilloso manifestándose en carne. Pero vea cómo sigue hablando. Va hablando, cuando tenga tiempo lea toda la genealogía, no tengo tiempo para leérsela. Pero llega el momento cuando recorre hasta el versículo 38 y dice hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán era hijo de Dios. ¿Y de dónde tomó Adán
aquella carne, aquella sangre. Repito, Dios tiene poder por su palabra para crear, para formar. No necesitó nada y era hijo de Dios. Era hijo de Dios. Los hijos de Dios son los que Dios engendra. Literalmente solamente, ¿verdad?, engendró o formó, creó primeramente a Adán, y después vino Cristo a manifestarse, que es el mismo verbo de Dios. Pero aquí miramos cómo la palabra nos termina diciendo que Adán era hijo de Dios, y entendemos que tampoco participó de sangre o de carne en un sentido que heredara de un padre o de una madre, algo así, sino que fue intervención divina directamente de Dios. Dios tocó aquel polvo, sopló y vino a ser un ser viviente. Sangre comenzó a correr por sus venas, comenzó a correr vida por todo su ser. ¿Cómo sucedió aquello? Por obra del Espíritu de Dios, que fue soplado. El aliento de vida entró en él y vino a ser un ser viviente, una alma viviente. Eso es lo que Dios hace. Dios tiene poder para hacer, para formar, para crear. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 5. Y aquí le termino. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Le haré una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? ¿1 o 2? ¿Cuántos hijos tenía Abraham? ¿1 o 2? 2. Abraham tenía 2 hijos. ¿Cuáles eran esos 2 hijos? Isaac y Ismael. Eran 2 hijos los que tenía. Pero si leemos la escritura, el versículo 2 dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. ¿Qué significa la palabra único? Uno solo, no hay más. No dice toma a uno de ellos, toma a tu único hijo, a Isaac, a quien amas. Dios le dijo a Abraham: toma a tu único hijo. Señor, pero tengo 2, mejor te ofrezco a Ismael. ¿Qué te parece, Señor? ¿Verdad? Quizás Abraham amaba más a Isaac. Ismael tuvo que aún sacarlo del campamento, ¿verdad? Siempre nosotros, cuando Dios nos pide algo, tendemos a querer darle lo que menos nos cuesta, lo que menos nos duele. Y yo creo que Abraham podía haber dicho: Señor, ¿y qué te parece si te ofrezco, verdad, ahí a Ismael? Te lo traigo, y mira, es mi hijo también. Pero Dios le aclara y le dice bien claramente: quiero que tomes a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac. Señor, pero tengo 2. No, nomás tienes 1. No, Señor, tengo 2. Acuérdate de Ismael, Señor. Para mí nomás tienes 1. ¿Por qué razón? Porque Dios solamente reconoce como suyo lo que viene de parte de Él, lo que viene conforme a sus promesas, a su espíritu, a su voluntad. Eso es de Dios. Eso lo reclama suyo. Eso lo reconoce como suyo. Eso lo pide como suyo. ¿Quién era entonces Ismael? Ismael era una obra de la carne, no un deseo de Dios ni una voluntad de Dios. Era hijo de Abraham, sí, pero era conforme a la carne, y las obras conforme a la carne, los frutos conforme a la carne. Dios no lo reconoce como suyos, solamente reconoce como suyo lo que Él engendra, lo que Él promete, lo que Él realiza. Y cuando Él mira lo que Él engendró, lo que Él hizo en nosotros, Él solito lo bendice. Él bendice lo que Él nos da.
Pero cuando no es de Él, hermanos, aquello, muchas veces nosotros queremos pedirle a Dios: Señor, bendice a Ismael. Señor, mira, glorifícate en Ismael. Y por más que le pidiera que bendijera a Ismael, nunca iba a bendecir a Ismael. Hay veces que nosotros nos quebramos la cabeza y nos rompemos el corazón pidiéndole a Dios que bendiga obras que son producto de la carne y no del Espíritu, y nunca lo realiza Dios. Y nos preguntamos: ¿por qué Dios no hizo esto? Porque esa era tu voluntad, ese era tu deseo, ese era tu anhelo, ese era tu plan, pero no el plan de Dios. Cuando tú te alineas en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, ni siquiera tienes que rogarle a Dios que bendiga aquel fruto que ha traído su Espíritu Santo en tu vida. Él automáticamente bendice el fruto de su Espíritu en tu vida. Lo que es producto del Espíritu de Dios en tu vida, automáticamente lo bendice, automáticamente lo prospera, automáticamente se glorifica. Porque es producto de Él. Lo que su Espíritu hace, Él lo reconoce, Él lo llama, Él lo identifica y lo toma como suyo. Aquí me detengo para continuar en la próxima semana. Pongámonos de pie en esta mañana.